¿Cuál es la utilidad de que el glucógeno tenga una forma ramificada? Pues que va a permitir almacenar más moléculas en un espacio pequeño. Bueno, lógicamente, como todos los procesos metabólicos, la síntesis de glucógeno tiene que estar mediada o debe ser controlada por ciertos reguladores. Entonces, en toda la ruta, pues, de manera general, existen diferentes puntos de control. Casi que cada enzima que, pues, que interviene ahí en la reacción es un punto de control, porque pues como habíamos mencionado anteriormente, las enzimas están sujetas a controles celulares. Entonces los principales controles a los cuales está sujeto la síntesis de glucógeno son pues la regulación alostérica, que principalmente pues depende de la concentración de iones de calcio en el medio, la regulación por modificación covalente, que es, por ejemplo, digamos, en algún momento la glucosa 6-fosfato, no, o más bien la glucosa no es fosforilada, entonces debido a que no es fosforilada, entonces no va a ser reconocida por la enzima que media el proceso de, de síntesis del glucógeno. Entonces, si la glucosa no está fosforilada, pues entonces no es reconocible para la enzima, entonces por ende no se va a llevar a cabo la reacción. Y una regulación que es de tipo hormonal, que en el caso, por ejemplo, para la síntesis de glucógeno, pues ahí pues la hormona, digamos, que interviene sería la insulina, porque la insulina pues ayuda a que la célula pueda absorber la glucosa, y ya estando la glucosa en el interior de la célula, pues entonces ocurre el proceso de activación. En el caso del glucagón y la adrenalina, pues ya vamos a ver que esas hormonas tienen una participación no tanto en el proceso de síntesis de glucógeno, sino en el proceso de degradación del glucógeno. Entonces ya también más adelantico se los explico. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Bueno, imagino que no. Entonces, cuando hay un exceso de glucosa, es que se activa la vía de la síntesis del glucógeno. Y cuando tenemos el caso contrario de que falta o que hay una disminución en la glucosa en sangre, entonces se debe activar la otra vía, que es la de la glucogenólisis. Entonces, en la glucogenólisis ocurre el proceso contrario, o sea, aquí ya es la degradación del glucógeno, entonces es cuando el glucógeno se convierte en glucosa. Ese proceso, por ejemplo, en el caso del miocito, esa glucogenólisis se activa en el momento en que se requiera una contracción muscular, o en el momento en que el cuerpo pues está efectuando, digamos, actividad física, entonces en ese momento se activa esa vía. En el caso de cuando ocurre en el hígado, es debido a un ayuno prolongado. Entonces, si las concentraciones de glucosa bajan en sangre, entonces el hígado activa la vía de glucogenólisis para permitir pues, que se produzca la glucosa que se requiere, porque recuerden que los niveles de glucosa deben mantenerse estables. O sea, hay un rango en el cual deben estar esas cantidades en sangre, porque pues todo el tiempo las células están disponiendo de esa molécula para efectuar los procesos pues normales de pues, los procesos vitales, la respiración, la reproducción, la síntesis de proteínas, etcétera, etcétera. Bueno, con respecto a la glucogenólisis, entonces tenemos que es el proceso pues, degradativo del glucógeno, así como la glucogenogénesis tenía unas enzimas que intervenían en este proceso, la glucogenólisis también cuenta con sus propias enzimas para el proceso de degradación, que hacen, digamos, lo contrario de las enzimas que se explicaban anteriormente. Entonces está la glucogenofosforilasa, está la enzima que es desramificante. Entonces en la anterior hablábamos de una enzima que producía ramas, que producía ramificaciones. En este caso se requiere de una enzima que lo que haga es linealizar la molécula, porque
La fosfoglucomutasa solamente reconoce las moléculas que están de manera lineal. Entonces, para efectuar los cortes de los diferentes glucosas, pues es requerido de que esté la molécula o que esté pues de manera linealizada para poder reconocer los enlaces. Entonces, este es el proceso inverso, que en realidad lo que ocurre allí es que se libera la molécula de glucosa, y a esa molécula de glucosa pues se fosforila pues porque se requiere de que esté activada para poder ser metabolizada pues en la glucólisis principalmente. Al igual que la síntesis de glucógeno, tenemos que la glucogenólisis también está regulada por unos mecanismos similares a los que veíamos anteriormente. Entonces también hay una regulación alostérica, que por ejemplo cuando hay un aumento de glucosas, pues ese aumento de glucosas pues lo que va a hacer es evitar que las enzimas actúen en ese momento. Recuerden que en la clase anterior nosotros hablábamos de vías de metabolismo que son opuestas y decíamos que cuando una vía está activa, la otra se debe desactivar. Entonces, por ejemplo, si hay un exceso de glucosa, pues la glucogenólisis debe detenerse y ya lo que debe ocurrir es el proceso contrario, que es la síntesis de glucógeno. Y cuando hay pocas cantidades de glucosa, pues entonces la glucogenólisis se activa para pues producir la cantidad de glucosas que se requiere. También acá otro mecanismo pues es la regulación por modificación covalente, que es lo mismo, si la molécula está fosforilada o está desfosforilada, entonces se produce pues se puede añadir o se puede quitar de la molécula de glucógeno. Y la regulación hormonal, que en este caso, por ejemplo, el glucagón va a favorecer o va a permitir que se lleve a cabo la glucogenólisis. Y la adrenalina también es un estimulante de la producción pues de la degradación del glucógeno, pero en células musculares. Entonces el glucagón en el hígado y la adrenalina en las células musculares. Por lo mismo, por lo que yo ya les había mencionado hace un momento. Eh, la función del glucógeno que hace parte del hígado es diferente a la función del glucógeno que hace parte de los músculos. Entonces, el glucógeno que hace parte del hígado pues es para mantener los niveles de glucosa en sangre y el glucógeno que se encuentra en el músculo es para la contracción muscular. Entonces, en ese orden de ideas, los glúcidos o la glucosa o el glucógeno más bien que se encuentran en estos dos tejidos, pues tienen una función distinta y son estimulados o son regulados por dos diferentes tipos de hormonas. Entonces el glucógeno, que es el que estimula la glucólisis en hígado, y la adrenalina, que es la que estimula la glucólisis en los músculos. Por ejemplo, digamos cuando uno recibe un susto o cuando uno sí, por ejemplo, cuando uno lo van a robar. Entonces, pues la primera acción es correr, ¿cierto? Entonces, ahí se libera adrenalina y lo que ocurre es que permite que se libere una gran cantidad de glucosa para usted poder escapar rápidamente. Entonces es como, digamos, un ejemplo de cómo actuaría. ¿Preguntas hasta allí? Profe, o sea que son diferentes tanto el glucógeno que se puede encontrar, por ejemplo, en los músculos, ¿cierto? A el glucógeno, por ejemplo, donde del hígado. Pues estructuralmente se ven iguales, o sea, estructuralmente estamos hablando de lo mismo, es el mismo glucógeno, sino que es la función que ellos tienen. Entonces en el hígado, el glucógeno que se tiene allí es como para disposición de todas las células, porque ese glucógeno que está allí se degrada en glucosa y esa glucosa va directamente a la sangre. Entonces cuando está en la sangre, pues cualquier célula que lo necesite, pues lo va a tomar, pero el glucógeno que se encuentra en los músculos es de uso exclusivo para el miocito. O sea, el miocito lo tiene allí, tiene ahí unas reservas porque pues en cualquier momento lo puede requerir por lo que les mencionaba, porque haya, digamos,
un impulso explosivo, entonces haya necesidad de correr o se necesite, digamos, mayor contracción del óvulo, ¿sí? Entonces, en ese tipo de situaciones es que se mantiene ese glucógeno allí. Y profe, esa reserva se forma directamente pues en los músculos, o sea, el músculo se encarga de hacer todo el proceso para transformarlo en reserva, o, o, o dónde se produce esa reserva. No, el músculo lo hace, Ah, o sea, listo. el músculo lo hace. Gracias. Sí, con gusto. Glucogénesis. Glucogenogénesis. Eh, sí, básicamente son las enzimas. Es la enzima ramificante la que ayuda a que se produzcan las ramificaciones, Manuel Betancourt. Y en la glucogenólisis es lo opuesto, sí es correcto. O sea, una ayuda a que se forme el glucógeno y la otra lo que hace es que a partir de ese glucógeno se produzca glucosa.